Buenas tardes, licenciada. Mi cartel yo lo hice acerca del tema de la Segunda Guerra Mundial. Quiero explicar de una forma fácil para que me puedan entender niños pequeños de octavo, noveno, quinto grado, puedan entender un poquito más de este tema y sepan más acerca de él. Entonces, empecemos como la Segunda Guerra Mundial como tema principal. Quiero exponerles las ventajas y algunas desventajas que tuvo. ¿Qué fue la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue más un conflicto que hubo entre varios países potencias en aquel tiempo. ¿Qué buscaban? Pues buscaban lo que era poder político, poder económico y el poder mundial. Se dividió en dos bandos. Estaba el principal bando, que fue el de Estados Unidos, Inglaterra y Inglaterra, y se les unió más tarde Rusia. No, perdón. Rusia empezó. Estados Unidos se unió 3 años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y en el otro bando pues tenemos a China, a Japón y a Alemania como países principales. ¿Y qué pasó aquí? Pues, como les decía, buscaban un poder político. Principalmente Alemania. Alemania era el que lideraba el eje. Ellos lo que buscaban era una hegemonía de todo el mundo. La principal razón de Hitler era la supremacía blanca. Él quería esparcir la supremacía blanca, y en ese entonces se llevó hubieron bastantes cosas malas en aquellos tiempos. Como ventaja y desventaja, yo tengo bueno, de cosas buenas tenemos también los avances tecnológicos. Bueno, no todo fue malo, porque en aquel tiempo, los científicos de cada país seguían y tiraban nuevas tecnologías para combatir al otro enemigo, pero algunas de esas tecnologías también fueron buenas, pero todos los años se mantuvieron creando nuevas tecnologías los científicos de los países. Como segunda ventaja tenemos la creación de la ONU. Se creó la ONU, que más adelante iba a ser utilizada para llevar supuestamente democracia y interferir en algunos asuntos de otros países, las Naciones Unidas. Algo destacable también es el avión a propulsión. En aquel tiempo habían aviones, pero no eran tecnológicamente avanzados, no eran mucho. Entonces, ya cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, nos deja esto: los aviones a propulsión, que todavía lo utilizamos hoy en día. Y como desventaja, al final de la Segunda Guerra Mundial se inicia lo que es la Guerra Fría. ¿Qué pasa aquí? Bueno, quedan varios países sin territorio, les podría decir. Quedan totalmente desolados. Entonces es aquí donde las potencias ganadoras, que en este caso Rusia y Estados Unidos, empiezan a querer tener la hegemonía del país, del mundo. Como dato curioso también, Estados Unidos, pues decía, se sumó 3 años después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Durante esos 3 años, Estados Unidos estuvo vendiéndoles armas a ambos lados. Es algo que casi no mencionan en los libros de texto. Bueno, como les decía, inicia la Guerra Fría. Como 3 o 4 años después de que termina la Segunda Guerra Mundial, inician estas potencias por querer repartirse a todo el país, a todo el mundo, perdón. Otra desventaja significativa son los desplazados. A raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial, quedan desplazados en todo Europa, principalmente. Entonces, hubieron migraciones excesivas. O sea, gente del lado noreste de Europa tuvo que emigraron a Estados Unidos principalmente,
fue el país de acogida de todos estos inmigrantes. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron varios territorios vacíos, totalmente vacíos, destruidos. Y como última desventaja, tenemos que se creó la bomba nuclear. Recordemos la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, que fue algo totalmente devastador. Murieron miles y miles de japoneses. Eso hizo que Japón se retirara ya de la guerra, porque no querían que su país terminara mal, pues porque Estados Unidos les lanzó 2 bombas en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces el dictador de Japón en ese tiempo dijo, bueno, nos retiramos porque si no, el país se va a hundir. Estados Unidos se las tiró. Y este sería mi cartel, licenciado, sobre la Segunda Guerra Mundial, sus ventajas y desventajas. Muchas gracias.